La secta del Fénix. Quienes escriben que la secta del Fénix tuvo su origen en Heliópolis y la derivan de la restauración religiosa que sucedió a la muerte del reformador Amenofis IV, alegan textos de Heródoto, de Tácito y de los monumentos egipcios, pero ignoran o quieren ignorar que la denominación por el Fénix no es anterior a Abrano Mauro y que las fuentes más antiguas, las Saturnales o Flavio Josefo, digamos, solo hablan de la gente de la costumbre o de la gente del secreto. Ya Gregorovius observó en los conventículos de Ferrara que la mención del Fénix era rarísima en el lenguaje oral. En Ginebra he tratado con artesanos que no me comprendieron cuando inquirí si eran hombres del Fénix, pero que admitieron, acto continuo, ser hombres del secreto. Si no me engaño, igual cosa acontece con los budistas. El nombre por el cual los conoce el mundo no es el que ellos pronuncian. Miklosic, en una página demasiado famosa, ha equiparado a los sectarios del Fénix a los gitanos. En Chile y en Hungría hay gitanos y también hay sectarios. Fuera de esa especie de ubicuidad, muy poco tienen en común unos y otros. Los gitanos son chalanes, caldereros, herreros y decidores de la buenaventura. Los sectarios suelen ejercer felizmente las profesiones liberales. Los gitanos configuran un tipo físico y hablan, o hablaban, un idioma secreto. Los sectarios se confunden con los demás y la prueba es que no han sufrido persecuciones. Los gitanos son pintorescos e inspiran a los malos poetas. Los romances, los cromos y los boleros omiten a los sectarios. Martin Buber declara que los judíos son esencialmente patéticos. No todos los sectarios lo son y algunos abominan del patetismo. Esta pública y notoria verdad basta para refutar el error vulgar, absurdamente defendido por Urman, que ve en el Fénix una derivación de Israel. La gente más o menos discurre así. Urman era un hombre sensible. Urman era judío. Urman frecuentó a los sectarios en la judería de Praga. La afinidad de Urman sintió prueba de un hecho real. Sinceramente, no puedo convenir con ese dictamen. Que los sectarios en un medio judío se parezcan a los judíos no prueba nada. Lo innegable es que se parecen, como el infinito Shakespeare de Hazlitt, a todos los hombres del mundo. Son todo para todos como el apóstol. Días pasados el doctor Juan Francisco Amaro, de Paysandú, ponderó la facilidad con que se acriollaban. He dicho que la historia de la secta no registra persecuciones. Ello es verdad, pero como no hay grupo humano en que no figuren partidarios del Fénix, también es cierto que no hay persecución o rigor que éstos no hayan sufrido y ejecutado. En las guerras occidentales y en las remotas guerras del Asia han vertido su sangre secularmente, bajo banderas enemigas. De muy poco les vale identificarse con todas las naciones del orbe. Sin un libro sagrado que los congregue como la escritura de Israel, sin una memoria común, sin esa otra memoria que es un idioma, desparramados por la faz de la tierra, diversos de color y de rasgos, una sola cosa, el secreto, los une y los unirá hasta el fin de sus días. Alguna vez, además del secreto, hubo una leyenda, y quizá un mito cosmogónico, pero los superficiales hombres del Fénix la han olvidado y hoy solo guardan la oscura tradición de un castigo, de un pacto, de un privilegio, porque las versiones difieren y apenas dejan entrever el fallo de un Dios que asegura a una estirpe la eternidad, si sus hombres, generación tras generación, ejecutan un rito. He compulsado los informes de los viajeros, he conversado con patriarcas y teólogos. Puedo dar fe de que el cumplimiento del rito es la única práctica religiosa que observan los sectarios. El rito constituye el secreto. Este, como ya indiqué, se transmite generación en generación, pero el uso no quiere que las madres lo enseñen a los hijos, ni tampoco los sacerdotes. La iniciación en el misterio es tarea de los individuos más bajos. Un esclavo, un leproso o un pordiosero hacen de mistagogos. También un niño puede adoctrinar a otro niño. El acto en sí es trivial, momentáneo y no requiere descripción. Los materiales son el corcho, la cera o la goma arábiga. En la liturgia se habla del légamo, este suele usarse también. No hay templos dedicados especialmente a la celebración de este culto, pero una ruina, un sótano o un zaguán se juzgan lugares propicios. El secreto es sagrado, pero no deja de ser un poco ridículo. Su ejercicio es furtivo y aún clandestino y los adeptos no hablan de él. No hay palabras decentes para nombrarlo, pero se entiende que todas las palabras lo nombran.
o, mejor dicho, que inevitablemente lo aluden. Y así, en el diálogo, yo he dicho una cosa cualquiera y los adeptos han sonreído o se han puesto incómodos, porque sintieron que yo había tocado el secreto. En las literaturas germánicas hay poemas escritos por sectarios, cuyo sujeto nominal es el mar o el crepúsculo de la noche. Son, de algún modo, símbolos del secreto. Oigo repetir. Orbis terrarum est speculum ludi, reza un adagio apócrifo que Ducange registró en su glosario. Una suerte de horror sagrado impide a algunos fieles la ejecución del simplismo rito. Los otros los desprecian, pero ellos se desprecian aún más. Gozan de mucho crédito, en cambio, quienes deliberadamente renuncian a la costumbre y logran un comercio directo con la divinidad. Estos, para manifestar ese comercio, lo hacen con figuras de la liturgia y así John of the Rood escribió: sepan los 9 firmamentos que el Dios es deleitable como el corcho y el cieno. He merecido en 3 continentes la amistad de muchos devotos del Fénix. Me consta que el secreto al principio les pareció baladí, penoso o vulgar y, lo que es aún más extraño, increíble. No se venían a admitir que sus padres se hubieran rebajado a tales manejos. Lo raro es que el secreto no se haya perdido hace tiempo. A despecho de las vicisitudes del orbe, a despecho de las guerras y de los éxodos, llega tremendamente a todos los fieles. Alguien no ha vacilado en afirmar que ya es instintivo. Vivir o hacinar. Alguna vez se dio la sospecha de si entre tantos adjetivos que conocía podría agenciarme el de acumuladora. No haciendo falta pensarlo 2 días, encontré la palabra incluso aduladora, pues la clave está justo fuera de las cosas. Es decir, no hablo de souvenirs o ropa, sino de la dialéctica de mi alma. Porque sí, soy acumuladora, y lo veo en cada circunstancia. Cuando saturo de metáforas un suceso, cuando son tantas esas lecciones que de una sola lágrima caen en exceso. Y porque casi siempre no caben, no las cosas, las emociones. Y estas cosas que no son cosas se desbordan y no suelen tener orden. Pero hoy te ofrezco este cúmulo de cosas, que no son cosas, pero todo es bueno. Hoy pido permiso para llenarte de aquello que he sabido conservar. No conozco bien el inventario, pero alégrate, hay para escoger. Dime si te lleno el rostro de besos o el alma de recuerdos, o solo lleno espacio y tiempo y te doy a manos llenas compañía, pero te reservo lo agradable, te ofrezco solo lo tierno, lo suave, lo romántico, auténtico y amable. 3 versiones de Judas. Jorge Luis Borges. En el Asia Menor o en Alejandría, en el 2º siglo de nuestra fe, cuando Basílides publicaba que el cosmos era una temeraria o malvada improvisación de ángeles deficientes, Niels Runeberg hubiera dirigido con singular pasión intelectual uno de los conventículos gnósticos. Dante le hubiera destinado tal vez un sepulcro de fuego. Su nombre aumentaría los catálogos de heresiarcas menores entre Saturnino y Carpócrates, algún fragmento de sus prédicas, exonerado de injurias. Perduraría en el apócrifo Liber adversus omnes aereses, o habría perecido cuando el incendio de una biblioteca monástica devoró el último ejemplar del Sintagma. En cambio, Dios le deparó el siglo XX y la ciudad universitaria de Lund. Ahí, en 1904, publicó la primera edición de Christus och Judas. Ahí, en 1909, su libro capital Den Heimlich Frälsaren, de la última versión alemana, ejecutada en 1912 por Emily Schering, se llama Der Heimliche Heiland. Antes de ensayar un examen de los precitados trabajos, urge repetir que Niels Runeberg, miembro de la Unión Evangélica Nacional, era hondamente religioso. En un cenáculo de París o aún en Buenos Aires, un literato podría muy bien redescubrir las tesis de Runeberg. Esas tesis, propuestas en un cenáculo, serían ligeros ejercicios inútiles de la negligencia o de la blasfemia. Para Runeberg, fueron la clave que descifra un misterio central de la teología. Fueron materia de meditación y análisis, de controversia histórica y filológica, de soberbia, de júbilo y terror. Justificaron y desbarataron su vida. Quienes recorran este artículo deben asimismo considerar que no registra sino las conclusiones de Runeberg, no su dialéctica y sus pruebas. Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa? La primera edición de Christus och Judas lleva ese categórico epígrafe, cuyo sentido, años después, monstruosamente dilataría el propio Niels Runeberg. No es una cosa,
Todas las cosas que la tradición atribuye a Judas Iscariote son falsas. De Kinsey, 1857. Precedido por algún alemán, De Kinsey especuló que Judas entregó a Cristo para forzarlo a declarar su divinidad y a encender una vasta rebelión contra el yugo de Roma. Runeberg sugiere una vindicación de índole metafísica. Hábilmente empieza por destacar la superfluidad del acto de Judas. Observa, como Robertson, que para identificar a un maestro que diariamente predicaba en la sinagoga y que obraba milagros ante concursos de miles de hombres, no se requiere la traición de un apóstol. Ello, sin embargo, ocurrió. Suponer un error en la escritura es intolerable. No menos tolerable es admitir un hecho casual en el más precioso acontecimiento de la historia del mundo. Ergo, la traición de Judas no fue casual. Fue un hecho prefijado que tiene su lugar misterioso en la economía de la redención. Prosigue Runeberg. El verbo, cuando fue hecho carne, pasó de la ubicuidad al espacio, de la eternidad a la historia, de la dicha sin límites a la mutación y a la carne. Para corresponder a tal sacrificio, era necesario que un hombre, en representación de todos los hombres, hiciera un sacrificio condigno. Judas Iscariote fue ese hombre. Judas, único entre los apóstoles, intuyó la secreta divinidad y el terrible propósito de Jesús. El Verbo se había rebajado a mortal. Judas, discípulo del Verbo, podía rebajarse a delator, el peor delito que la infamia soporta, y ser huésped del fuego que no se apaga. El orden inferior es un espejo del orden superior. Las formas de la tierra corresponden a las formas del cielo. Las manchas de la piel son un mapa de las incorruptibles constelaciones. Judas refleja de algún modo a Jesús. De ahí los 30 dineros y el beso. De ahí la muerte voluntaria, para merecer aún más la reprobación. Así dilucidó Niels Runeberg el enigma de Judas. Los teólogos de todas las confesiones lo refutaron. Lars Peter Engström lo acusó de ignorar o de preterir la unión hipostática. Axel Borelius de renovar la herejía de los docetas, que negaron la humanidad de Jesús. El acerado obispo de Lund de contradecir el tercer versículo del capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Estos variados anatemas influyeron en Runeberg, que parcialmente reescribió el reprobado libro y modificó su doctrina. Abandonó a sus adversarios el terreno teológico y propuso oblicuas razones de orden moral. Admitió que Jesús, que disponía de los considerables recursos que la omnipotencia puede ofrecer, no necesitaba de un hombre para redimir a todos los hombres. Rebatió, luego, a quienes afirman que nada sabemos del inexplicable traidor. Sabemos, dijo, que fue uno de los apóstoles, uno de los elegidos para anunciar el reino de los cielos, para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos y para echar fuera demonios. Mateo 10, versículos 7-8, Lucas 9, 1. Un varón a quien ha distinguido así el Redentor merece de nosotros la mejor interpretación de sus actos. Imputar su crimen a la codicia, como lo han hecho algunos, alegando a Juan 12:6, es resignarse al móvil más torpe. Niels Runeberg propone el móvil contrario, un hiperbólico y hasta ilimitado ascetismo. El asceta, para mayor gloria de Dios, envilece y mortifica la carne. Judas hizo lo propio con el espíritu. Renunció al honor, al bien, a la paz, al reino de los cielos, como otros, menos heroicamente, al placer. Premeditó con lucidez terrible sus culpas. En el adulterio suele participar la ternura y la abnegación. En el homicidio, el coraje. En las profanaciones y la blasfemia, cierto fulgor satánico. Judas eligió aquellas culpas no visitadas por ninguna virtud, el abuso de confianza, Juan 12:6, y la delación. Obró con gigantesca humildad. Se creyó indigno de ser bueno. Pablo ha escrito, el que se gloria, glóriese en el Señor. 1 Corintios 1:31. Judas buscó el infierno, porque la dicha del Señor le bastaba. Pensó que la felicidad, como el bien, es un atributo divino y que no deben usurparlo los hombres. Muchos han descubierto, post factum, que en los justificables comienzos de Runeberg está su extravagante fin y que Den Hemliche Frälsaren es una mera perversión o exasperación de Christus och Judas. A fines de 1907, Runeberg terminó y revisó el texto manuscrito. Casi 2 años transcurrieron sin que lo entregara a la imprenta. En octubre de 1909, el libro apareció con un prólogo, tibio hasta lo enigmático, del hebraísta dinamarqués Erik Erfjord, y con este pérfido epígrafe:
En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Juan 1:10. El argumento general no es complejo, si bien la conclusión es monstruosa. Dios, arguye Niels Runeberg, se rebajó a ser hombre para la redención del género humano. Cabe conjeturar que fue perfecto el sacrificio obrado por él, no invalidado o atenuado por omisiones. Limitar lo que padeció a la agonía de una tarde en la cruz es blasfematorio. Afirmar que fue hombre y que fue incapaz de pecado encierra contradicción. Los atributos de impecabilitas y de humanitas no son compatibles. Chemnitz admite que el Redentor pudo sentir fatiga, frío, turbación, hambre y sed. También cabe admitir que pudo pecar y perderse. El famoso texto brotará como raíz de tierra sedienta. No hay buen parecer en él, ni hermosura. Despreciado y el último de los hombres. Varón de dolores, experimentando en quebrantos. Isaías 53, 2, 3. Es para muchos una previsión del crucificado, en la hora de su muerte. Para algunos, verbigracia Hans Lassen Martensen, una refutación de la hermosura que el consenso vulgar atribuye a Cristo. Para Runeberg, la puntual profecía no de un momento, sino de todo el atroz porvenir, en el tiempo y en la eternidad, del Verbo hecho carne. Dios totalmente se hizo hombre hasta la infamia, hombre hasta la reprobación y el abismo. Para salvarnos, pudo elegir cualquiera de los destinos que traman la perpleja red de la historia. Pudo ser Alejandro, Pitágoras, o Rurik, o Jesús. Eligió un ínfimo destino. Fue Judas. En vano propusieron esa revelación las librerías de Estocolmo y de Lund. Los incrédulos la consideraron, a priori, un insípido y laborioso juego teológico. Los teólogos la desdeñaron. Runeberg intuyó en esa indiferencia ecuménica una casi milagrosa confirmación. Dios ordenaba esa indiferencia. Dios no quería que se propalara en la tierra su terrible secreto. Runeberg comprendió que no era llegada la hora. Sintió que estaban convergiendo sobre él antiguas maldiciones divinas. Recordó a Elías y a Moisés que en la montaña se taparon la cara para no ver a Dios. A Isaías que se aterró cuando sus ojos vieron a aquel cuya gloria llena la tierra. A Saúl cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco. Al rabino Simeón ben Asaí que vio el paraíso y murió. Al famoso hechicero Juan de Viterbo que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad. A los Midrashim que abominan de lo impíos que pronuncian el Shem Hameforash, el secreto nombre de Dios. ¿No era él acaso culpable de ese crimen oscuro? ¿No sería esa la blasfemia contra el Espíritu, la que no será perdonada? Mateo 12:31. Valerio Sorano murió por haber divulgado el oculto nombre de Roma. ¿Qué infinito castigo sería el suyo por haber descubierto y divulgado el horrible nombre de Dios? Ebrio de insomnio y de vertiginosa dialéctica, Niels Runeberg erró por las calles de Malmö, rogando a voces que le fuera deparada la gracia de compartir con el Redentor del infierno. Murió de la rotura de un aneurisma el 1 de marzo de 1912. Los heresiólogos tal vez lo recordarán. Agregó al concepto del Hijo, que parecía agotado, las complejidades del mal y del infortunio. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable, 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado. Cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo que la biblioteca no es infinita. Si lo fuera realmente, ¿a qué esa duplicación ilusoria? Yo prefiero soñar que las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito. La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de lámparas. Hay 2 en cada hexágono, transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud.
He peregrinado en busca de un libro, acaso el catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular o pentagonal. Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo continuo, que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Ese libro cíclico es Dios. Básteme por ahora repetir el dictamen clásico. La biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden 5 anaqueles. Cada anaquel encierra 32 libros de formato uniforme. Cada libro es de 410 páginas. Cada página de 40 renglones. Cada renglón de unas 80 letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro. Esas letras no indican o prefiguran lo que dirán las páginas. Sé que esa inconexión alguna vez pareció misteriosa. Antes de resumir la solución, cuyo descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia, quiero rememorar algunos axiomas. El primero, la biblioteca existe ab aeterno. De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los demiurgos malévolos. El universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, solo puede ser obra de un Dios. Para percibir la distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano garabatea en la tapa de un libro con las letras orgánicas del interior, puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente simétricas. El segundo, el número de símbolos ortográficos es 25. Esa comprobación permitió, hace 300 años, formular una teoría general de la biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio en un hexágono del circuito 1594, constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. Otro, muy consultado en esta zona, es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice: «Oh tiempo tus pirámides». Ya se sabe, por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos verbales y de incoherencias. Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano. Admiten que los inventores de la escritura imitaron los 25 símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación es casual y que los libros nada significan entre sí. Ese dictamen, ya veremos, no es de todo falaz. Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a las lenguas pretéritas o remotas. Es verdad que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora. Es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que 90 pisos más arriba es incomprensible. Todo eso, lo repito, es verdad, pero 410 páginas de inalterables MCV no pueden corresponder a ningún idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podía influir en la subsiguiente y que el valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra página. Pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías.
Universalmente esa conjetura ha sido aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. Hace 500 años, el jefe de un hexágono superior dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía casi 2 hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban redactadas en portugués. Otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma, un dialecto samoyedo-lituano del guaraní con inflexiones de árabe clásico. También se descifró el contenido, nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han confirmado: no hay en la vasta biblioteca 2 libros idénticos. De esas premisas incontrovertibles dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos. Número, aunque vastísimo, no infinito. O sea, todo lo que es dable expresar, en todos los idiomas. Todo. La historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basílides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir y no escribió sobre la mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, preferían oscuras maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron. Las vindicaciones existen. Yo he visto 2 que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias. Pero los buscadores no recordaban que la posibilidad de que un hombre encuentre la suya o alguna pérfida variación de la suya es computable en 0. También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad, el origen de la biblioteca y del tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras. Si no basta el lenguaje de los filósofos, la multiforme biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. Hace ya 4 siglos que los hombres fatigan los hexágonos. Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto en el desempeño de su función. Llegan siempre rendidos. Hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató. Hablan de galerías y de escalera con el bibliotecario. Alguna vez toman el libro más cercano y lo ojean, en busca de palabras infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable. Una secta blasfema sugirió que cesaran las búsquedas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos, hasta construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar órdenes severas. La secta desapareció.
pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles, invadían los hexágonos, exhibían credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros. A su furor higiénico, ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los tesoros que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. 1. La biblioteca es tan enorme que toda reducción de origen humano resulta infinitesimal. Otro, cada ejemplar es único, irreemplazable. Pero, como la biblioteca es total, hay siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos, de obras que no difieren sino por una letra o por una coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los purificadores han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los surgía el delirio de conquistar los libros del hexágono carmesí, libros de formato menor que los naturales, omnipotentes, ilustrados y mágicos. También sabemos de otra superstición de aquel tiempo, la del hombre del libro. En algún anaquel de algún hexágono, razonaron los hombres, debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás. Algún bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de él. Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo hospedaba? Alguien propuso un método regresivo. Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique el sitio del A. Para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito. En aventuras de esas he prodigado y consumido mis años. No me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. Afirman los impíos que el disparate es normal en la biblioteca y que lo razonable, y aún la humilde y pura coherencia, es una casi milagrosa excepción. Hablan, lo sé, de la biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante albur de cambiarse en otros, y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Esas palabras que no solo denuncian el desorden, sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y su desesperada ignorancia. En efecto, la biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los 25 símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos hexágonos que administro se titula Trueno peinado, y el otro, El calambre de yeso, y otro, Axaxaxasmlo. Esas proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica. Esa justificación es verbal y ex hipótesis. Ya figura en la biblioteca. No puedo combinar unos caracteres DHCMRLCHT que la divina biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierran un terrible sentido. Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores, que no sea en alguno de esos lenguajes el nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 30 volúmenes de los 5 anaqueles de uno de los incontables hexágonos, y también su refutación. Un número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario. En algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta definición ubicuo y perdurable sistema de galerías hexagonales,
pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y las 7 palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje? La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandolerismo han diezmado a la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes las imaginan sin límites olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que, repetido, sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. Fin. Funes el Memorioso, Jorge Luis Borges. Lo recuerdo, yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho y ese hombre ha muerto. Con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Lo recuerdo, la cara taciturna y ahindiada y singularmente remota detrás del cigarrillo. Recuerdo, creo, sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un mate, con las armas de la banda oriental. Recuerdo en la ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz, la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora. Más de 3 veces no lo vi, la última en 1887. Me parece muy feliz el proyecto de que todos aquellos que lo trataron escriban sobre él. Mi testimonio será acaso el más breve y sin duda el más pobre, pero no el menos imparcial del volumen que editarán ustedes. Mi deplorable condición de argentino me impedirá incurrir en el ditirambo, género obligatorio en el Uruguay, cuando el tema es un uruguayo. Literato, cajetilla, porteño. Funes no dijo esas incuriosas palabras, pero de un modo suficiente me consta que yo representaba para él esas desventuras. Pedro Leandro Ipuche ha escrito que Funes era un precursor de los superhombres, un Zaratustra cimarrón y vernáculo. No lo discuto, pero no hay que olvidar que era también un compadrito de Fray Ventos, con ciertas incurables limitaciones. Mi primer recuerdo de Funes es muy perspicuo. Lo veo en un atardecer de marzo o febrero del año 84. Mi padre, ese año, me había llevado a veranear a Fray Ventos. Yo volvía con mi primo Bernardo Aedo de la estancia de San Francisco. Volvíamos cantando, a caballo, y esa no era la única circunstancia de mi felicidad. Después de un día bochornoso, una enorme tormenta color pizarra había escondido el cielo. La alentaba el viento del sur. Ya se enloquecían los árboles. Yo tenía el temor, la esperanza de que nos sorprendiera en un descampado el agua elemental. Corrimos una especie de carrera con la tormenta. Entramos en un callejón que se ahondaba entre 2 veredas altísimas de ladrillo. Había oscurecido de golpe. Oí rápidos y casi secretos pasos en lo alto. Alcé los ojos y vi un muchacho que corría por la estrecha y rota vereda como por una estrecha y rota pared. Recuerdo la bombacha, las alpargatas, recuerdo el cigarrillo en el duro rostro, contra el nubarrón ya sin límites. Bernardo le gritó imprevisiblemente: «¿Qué horas son, Ireneo?». Sin consultar el cielo, sin detenerse, el otro respondió: «Faltan 4 minutos para las 8, joven Bernardo Juan Francisco». La voz era aguda, burlona. Yo soy tan distraído que el diálogo que acabo de referir no me hubiera llamado la atención si no lo hubiera recalcado mi primo,
a quien estimulaban, creo, cierto orgullo local y el deseo de mostrarse indiferente a la réplica tripartita del otro. Me dijo que el muchacho del callejón era un tal Ireneo Funes, mentado por algunas rarezas como la de no darse con nadie y la de saber siempre la hora como un reloj. Agregó que era hijo de una planchadora del pueblo, María Clementina Funes, y que algunos decían que su padre era un médico del Saladero, un inglés O'Connor, y otros un domador o rastreador del departamento del Salto. Vivía con su madre, a la vuelta de la Quinta de los Laureles. Los años 85 y 86 veraneamos en la ciudad de Montevideo. El 87 volví a Fray Bentos. Pregunté, como es natural, por todos los conocidos y finalmente por el cronométrico Funes. Me contestaron que lo había volteado un redomón en la estancia de San Francisco y que había quedado tullido, sin esperanza. Recuerdo la impresión de incómoda magia que la noticia me produjo. La única vez que yo lo vi, veníamos a caballo de San Francisco y él andaba en un lugar alto. El hecho, en boca de mi primo Bernardo, tenía mucho de sueño elaborado con elementos anteriores. Me dijeron que no se movía del catre, puesto los ojos en la higuera de fondo o en una telaraña. En los atardeceres permitía que lo sacaran a la ventana. Llevaba la soberbia hasta el punto de simular que era benéfico el golpe que lo había fulminado. 2 veces lo vi atrás de la reja, que burdamente recalcaba su condición de eterno prisionero. Una, inmóvil, con los ojos cerrados. Otra, inmóvil también, absorto en la contemplación de un oloroso gajo de santonina. No sin alguna vanagloria, yo había iniciado en aquel tiempo el estudio metódico de latín. Mi valija incluía el De Viris Illustribus de Lomont, el Thesaurus de Quicherat, los comentarios de Julio César y un volumen impar de la Naturalis Historia de Plinio, que excedía y sigue excediendo mis módicas virtudes de latinista. Todo se propala en un pueblo chico. Ireneo, en su rancho de las orillas, no tardó en enterarse del arribo de esos libros anómalos. Me dirigió una carta florida y ceremoniosa, en la que recordaba nuestro encuentro, desdichamente fugaz, del día 7 de febrero del año 84. Ponderaba los gloriosos servicios de que don Gregorio Aedo, mi tío, finado ese mismo año, había prestado a las 2 patrias en la valerosa jornada de Ituzaingó, y me solicitaba el préstamo de cualquiera de los volúmenes, acompañado de un diccionario, para la buena inteligencia del texto original, porque todavía ignoro el latín. Prometía devolverlos en buen estado casi inmediatamente. La letra era perfecta, muy perfilada. La ortografía, del tipo que Andrés Bello preconizó. I por Y, J por G. Al principio temí naturalmente una broma. Mis primos me aseguraron que no, que eran cosas de Ireneo. No supe si atribuir a descaro, a ignorancia o a estupidez la idea de que el arduo latín no requería más instrumento que un diccionario. Para desengañarlo con plenitud le mandé el Gradus ad Parsanum de Quicherat y la obra de Plinio. El 14 de febrero me telegrafiaron de Buenos Aires que volviera inmediatamente, porque mi padre no estaba nada bien. Dios me perdone. El prestigio de ser el destinatario de un telegrama urgente, el deseo de comunicar a todo Fray Bentos la contradicción entre la forma negativa de la noticia y el perentorio adverbio, la tentación de dramatizar mi dolor fingiendo un viril estoicismo, tal vez me distrajeron de toda posibilidad de dolor. Al hacer la valija noté que me faltaba el Gradus y el primer tomo de la Naturalis Historia. El Saturno zarpaba al día siguiente por la mañana. Esa noche, después de cenar, me encaminé a casa de Funes. Me asombró que la noche fuera no menos pesada que el día. En el decente rancho, la madre de Funes me recibió. Me dijo que Ireneo estaba en la pieza del fondo y que no me extrañara encontrarla a oscuras, porque Ireneo sabía pasarse las horas muertas sin encender la vela. Atravesé el patio de baldosa, el corredorcito, llegué al segundo patio. Había una parra. La oscuridad pudo parecerme total. Oí de pronto la alta y burlona voz de Ireneo. Esa voz hablaba en latín. Esa voz, que venía de la tiniebla, articulaba con moroso deleite un discurso o plegaria o incantación. Resonaron las sílabas romanas en el patio de tierra. Mi temor las creía indescifrables, interminables. Después, en el enorme diálogo de esa noche, supe que formaban el primer párrafo del 24º capítulo del libro 7 de la Naturalis Historia. La materia de ese capítulo es la memoria. Las palabras últimas fueron ut nihil non isdem verbis rederetur auditum. Sin el menor cambio de voz, Ireneo me dijo que pasara. Estaba en el catre, fumando. Me parece que no le vi la cara hasta el alba. Creo rememorar el asco momentáneo del cigarrillo. La pieza olía vagamente a humedad. Me senté.
Repetí la historia del telegrama y de la enfermedad de mi padre. Arribo ahora al más difícil punto de mi relato. Bueno que ya lo sepa el lector, no tiene otro argumento que ese diálogo de hace ya medio siglo. No trataré de reproducir sus palabras, irrecuperables ahora. Prefiero resumir con veracidad las muchas cosas que me dijo Ireneo. El estilo indirecto es remoto y débil. Yo sé que sacrifico la eficacia de mi relato, que mis lectores se imaginen los entrecortados periodos que me abrumaron esa noche. Ireneo empezó por enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por la Naturalis Historia. Ciru, rey de los persas, que sabía llamar por su nombre a todos los soldados de sus ejércitos, Mitridates, Eupator, que administraba la justicia en los 22 idiomas de su imperio, Simónides, inventor de la mnemotecnia, Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa, en que lo volteó el azulejo, él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, un desmemoriado. Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su memoria de nombres propios. No me hizo caso. 19 años había vivido con quien sueña. Miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. Al caer, perdió el conocimiento. Cuando lo recobró, el presente era casi intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le interesó. Razonó, sintió, que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 3 copas en una mesa. Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882 y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el río Negro la víspera de la acción del quebracho. Esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Me dijo, más recuerdos tengo yo solo que los que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y también, mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba, mi memoria, Señor, es como un vaciadero de basuras. Una circunferencia en un pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir plenamente. Lo mismo le pasa a Ireneo con las aborrascadas crines de un potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo velorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo. Esas cosas me dijo, ni entonces ni después las he puesto en duda. En aquel tiempo no había cinematógrafos ni fonógrafos. Es, sin embargo, inverosímil y hasta increíble que nadie hiciera un experimento con Funes. Lo cierto es que vivimos postergando todo lo postergable. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todo hombre hará todas las cosas y sabrá todo. La voz de Funes, desde la oscuridad, seguía hablando. Me dijo que hacia 1886 había discurrido un sistema original de numeración y que en muy pocos días había rebasado el 24.000. No lo había escrito, porque lo pensado una sola vez ya no podía borrársele. Su primer estímulo, creo, fue el desagrado de que los 33 orientales requirieran 2 signos y 3 palabras, en lugar de una sola palabra y un solo signo. Aplicó luego este disparatado principio a los otros números. En lugar de 7013, decía, por ejemplo, Máximo Pérez. En lugar de 7014, el ferrocarril. Otros números eran Luis Melián, La Finur, Olimar, Azufre, Los Bastos, La Ballena, El Gas, La Caldera, Napoleón, Agustín de Bedia. En lugar de 500 decía 9. Cada palabra tenía un signo particular, una especie de marca. Las últimas eran muy complicadas. Yo traté de explicarle que esa rapsodia de voces inconexas era precisamente lo contrario de un sistema de numeración. Le dije que decir 365 era decir 3 centenas, 6 decenas, 5 unidades. Análisis que no existe en los números. El negro Timoteo o manta de carne. Funes no me entendió o no quiso entenderme. Locke, en el siglo
17 postuló y reprobó un idioma imposible en el que cada cosa individual, cada piedra, cada pájaro y cada rama tuviera un nombre propio. Funes proyectó alguna vez un idioma análogo, pero lo desechó por parecerle demasiado general, demasiado ambiguo. En efecto, Funes no solo recordaba cada hoja de cada árbol, de cada monte, sino cada una de las veces que la había percibido o imaginado. Resolvió reducir cada una de sus jornadas pretéritas a unos 70,000 recuerdos, que definiría luego por cifras. Lo disuadieron dos consideraciones: la conciencia de que la tarea era interminable, la conciencia de que era inútil. Pensó que en la hora de la muerte no habría acabado aún de clasificar todos los recuerdos de la niñez. Los dos proyectos que he indicado, un vocabulario infinito para la serie natural de los números, un inútil catálogo mental de todas las imágenes del recuerdo, son insensatos, pero revelan cierta balbuciente grandeza. Nos dejan vislumbrar o inferir el vertiginoso mundo de Funes. No lo olvidemos, era casi incapaz de ideas generales, platónicas. No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversa forma. Le molestaba que el perro de las 3:14 visto de perfil tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15 visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. Refiere Swift que el emperador de Lilliput discernía el movimiento del minutero. Funes discernía continuamente los tranquilos avances de la corrupción, de las caries, de la fatiga. Notaba los progresos de la muerte, de la humedad. Era el solitario y lúcido espectador de un mundo multiforme, instantáneo y casi intolerablemente preciso. Babilonia, Londres y Nueva York han abrumado con feroz esplendor la imaginación de los hombres. Nadie, en sus torres populosas o en sus avenidas urgentes, ha sentido el calor y la presión de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía sobre el infeliz Ireneo, en su pobre arrabal sudamericano. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Funes, de espaldas en el catre, en la sombra, se figuraba cada grieta y cada moldura de las casas precisas que lo rodeaban. Repito que el menos importante de sus recuerdos era el más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico. Hacia el este, en un trecho no amanzanado, había casas nuevas, desconocidas. Funes las imaginaba negras, compactas, hechas de tiniebla homogénea. En esa dirección volvía la cara para dormir. También solía imaginarse en el tundo del río, mecido y anulado por la corriente. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. La recelosa claridad de la madrugada entró por el patio de tierra. Entonces vi la cara de la voz que toda la noche había hablado. Ireneo tenía 19 años. Había nacido en 1868. Me pareció monumental como el bronce más antiguo que Egipto, anterior a las profecías y a las pirámides. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos perduraría en su impecable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Ireneo Funes murió en 1889 de una congestión pulmonar. Vivir o hacinar. Alguna vez se dio la sospecha de si entre tantos adjetivos que conocía podría agenciarme el de acumuladora. No haciendo falta pensarlo 2 días, encontré la palabra incluso aduladora, pues la clave está justo fuera de las cosas. Es decir, no hablo de souvenirs o ropa, sino de la dialéctica de mi alma. Porque sí, soy acumuladora, y lo veo en cada circunstancia. Cuando saturo de metáforas un suceso, cuando son tantas esas lecciones que de una sola lágrima caen en exceso. Y porque casi siempre no caben, no las cosas, las emociones. Y estas cosas que no son cosas se desbordan y no suelen tener orden. Pero hoy te ofrezco este cúmulo de cosas, que no son cosas, pero todo es bueno. Hoy pido permiso para llenarte de aquello que he sabido conservar. No conozco bien el inventario, pero alégrate, hay para escoger. Dime si te lleno el rostro de besos o el alma de recuerdos, o solo lleno espacio y tiempo y te doy a manos llenas compañía, pero te reservo lo agradable. Te ofrezco solo lo tierno, lo suave, lo romántico, auténtico y amable.